Bueno, hermosa canción que nos ayuda a ponernos en el lenguaje de computadora por su causa mode, en el ánimo de por su causa. Y qué bueno que pudimos tenerla con tiempo para poderla ensayar, cantar y recordarla. Y con eso yo quiero invitarle a que abra la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a continuar nuestra serie. Hoy continuamos donde nos habíamos quedado. Es día de elecciones en nuestro país, pero no predicamos el momento, predicamos la palabra. De manera que continuamos exactamente donde nosotros nos habíamos quedado. Vaya buscando el texto en el versículo 11. Vamos a estar leyendo dos porciones de las Escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Como recordarán, el apóstol Pablo ha venido, por un lado, presentando su ministerio, sus motivaciones, y por otro lado, los corintios han estado acusando al apóstol Pablo de diferentes maneras, juzgando sus motivaciones y no aceptando su apostolado, su ministerio, lo cual nos dice a nosotros, ¿verdad?, que los tiempos pueden cambiar, los protagonistas de las historias pueden cambiar, pero en esencia el corazón humano no cambia. Y continuamente a lo largo de la historia, las historias se repiten, no porque la historia sea circular, sino porque el corazón humano sigue siendo el mismo. Y lo que vamos a hacer en el día de hoy, yo voy a leer dos porciones que se encuentran cercanas una de la otra. Una porción viene del capítulo 6, los versículos 11 al 13, y la otra porción está en el capítulo 7, de los versículos 2 al 4. Y la razón por la que estamos haciendo eso de esa manera es porque Pablo comienza en una dirección hablándole a los corintios de una manera muy personal acerca de esta disputa que ellos mantienen con él, y de repente como que hace un paréntesis, trata otro tema, parece ser, y continúa ese tema que él abordó inicialmente, lo continúa en el capítulo 7. Entonces vamos a unir esas dos porciones que hablan exactamente de la misma cosa. Capítulo 11, Pablo comienza a hablarles a los corintios acerca de su falta de afecto por él, por su persona. Algo que él no puede entender. Él está tratando de explicarle a los corintios como que no hay razón para que esto haya ocurrido excepto la condición del corazón humano. Y él habla un poco en el versículo 11, 12, 13. En el 14 él abre ese paréntesis acerca de un tema y luego retoma lo que él venía diciendo en el versículo 2 del capítulo 7. De manera que yo voy a guiarlos en esa misma dirección. Capítulo 6, versículo 11, 12 y 13. Nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, os hablo como a niños, vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Capítulo 7, versículo 2, para darle continuación a nuestro texto. Aceptadnos en vuestro corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. No hablo para condenaros, porque he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Mucha es mi confianza en vosotros. Tengo mucho orgullo de vosotros. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Padre, nosotros te damos gracias.
que de una forma clara, llana, franca, tú nos permites ver la condición del corazón humano, nos permite ver la aflicción de este hijo tuyo dedicado a tu causa, que a pesar de sus mejores intenciones, esta iglesia que él amó tanto y que le dio más problemas que cualquier otra iglesia, tú nos permites ver de una manera muy cándida el conflicto, la lucha emocional en el corazón de un Pablo y la lucha prejuiciada en el corazón de una iglesia hacia su líder. Te pedimos que tú nos des gracia para nosotros poder digerir tus enseñanzas para nosotros. Esto que tuvo lugar hace 2000 años tiene la misma relevancia para ti y para mí en el día de hoy. Danos, oh Dios, tu entendimiento y tu gracia para vernos en estas enseñanzas. En Cristo Jesús. Amén, amén. Yo creo, en la medida que leo la palabra y en la medida en que he escudriñado esta carta, que esta es la carta más franca, más personal, más sincera del apóstol Pablo, de todas las cartas que él escribió, y escribió por lo menos 13, quizá 14, si Hebreos fue de su autoría. Y esta carta, la segunda carta a los Corintios, nos permite ver algunas cosas que entristecieron el corazón de este hombre, pero que entristecen el corazón de los ministros de Dios y que cargan a veces el corazón de una manera interna que no se ve usualmente hacia el exterior. Y en el caso de Pablo no hubiésemos sabido absolutamente nada de su carga interior a menos que él se hubiera vulnerabilizado como lo hizo en esta carta, y así ocurre en muchas ocasiones. La realidad es que ministrar al pueblo de Dios con ideas tan diversas, con estadios de santificación tan distintos, con trasfondos tan diferentes, con crianza tan distinta, no es una tarea fácil. Y en este caso, el apóstol Pablo se toma el riesgo de exponer su corazón de una manera que yo estoy seguro que si un ministro lo hiciera hoy, sería tildado de orgulloso. Gracias a Dios que esta palabra ha sido inspirada por Dios, de tal manera que no concluiríamos que ese es el corazón de Pablo, sino que más bien él se ha vulnerabilizado, ha tomado su corazón, lo ha puesto sobre el tapete, le ha dicho: Corintios, así es que yo me siento. Y eso es lo que tú ves en estas palabras del apóstol Pablo. Él se ha tomado un enorme riesgo al hacer esto. Parecería que Pablo está demandando que los corintios le amen en retorno. Algo insólito. Porque si hay algo que no puede ser demandado es el amor. De hecho, cada vez que tú demandas el amor, más se resiste el otro en amarte. Sin embargo, parecería en la superficie como eso es lo que Pablo está haciendo. Lo que nosotros no podemos olvidar es que Pablo es el padre espiritual de esta gente. Él es el apóstol que Dios ha elegido para ese momento, pero es el padre espiritual de ellos y por tanto él se sintió con cierta responsabilidad y a la vez con cierta facilidad de poder hablarles en estos términos, de la manera que algunos de ustedes, padres, le han hablado a sus hijos de una forma que yo no me atrevería a hacerlo, justamente porque no soy su padre. Lamentablemente, la inmadurez de esta congregación no supo interpretar las muestras de amor del apóstol Pablo. Y él se toma entonces el riesgo, sin embargo, a pesar de su inmadurez, a pesar de sus malas interpretaciones, a pesar de las distorsiones que la inmadurez a veces causa de las palabras. Y si hay algo que impresiona del apóstol Pablo a lo largo de sus cartas es la manera como, a pesar de todo el rechazo de esta iglesia para su persona,
cómo Él continuó amándolos de la misma manera, algo que tú puedes ver incluso en esta carta. Algo que los corintios tenían que entender, que no estar de acuerdo con ellos no implicaba una falta de amor de parte de Él, sino que era algo que tenía que ver con la condición del corazón de ellos. Ahora, hay una sola manera como tú puedes ser rechazado y continuar amando. Hay una sola manera como tú puedes no recibir el amor del otro y continuar amando. Y es cuando nosotros llegamos a entender que el verdadero amor está centrado en el otro y no en nosotros. El verdadero amor está centrado en el otro y no en nosotros. Y de ahí que el título de mi mensaje hoy es justamente ese, un amor centrado en el otro. Si tú no me crees lo que yo acabo de decir, tú le das una mirada otra vez al Calvario, a la cruz, y tú recuerdas ahí las palabras del Señor Jesucristo mientras estaba siendo rechazado, e inmediatamente tú vas a entender que ciertamente el amor incondicional tiene que ver con el otro y no tanto conmigo. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo. El amor es un tanto extraño. El verdadero amor, el amor ágape, es un tanto extraño. Porque cuando es realmente verdadero, sigue amando aún en ausencia de la respuesta del otro. Y si tú no me crees, tú revisas otra vez el registro bíblico acerca de cómo Dios se queja del pueblo que Él ha amado y que le ha rechazado continuamente, y cómo Él ha continuado amando a ese pueblo. Con eso a manera de introducción, yo quiero que tú veas ahora entonces en el texto de hoy, en primer lugar, la franqueza y la vulnerabilidad del apóstol Pablo. Versículo 11, capítulo 6. Nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Escucha ahora, nuestro corazón se ha abierto de par en par. En la mayoría de los casos, cuando Pablo se refiere a personas en una iglesia, le llama adelphoi, a hermanos, es la palabra en el original. En este caso no le llama hermanos, es como que le está tratando de enfatizar algo de una forma muy particular y le dice corintios. Pablo hace eso 2 veces más. En una ocasión lo hizo con los Gálatas en 3:1, le llamó Gálatas insensatos, y en otra ocasión lo hizo con los Filipenses en 4:15. En todas las demás ocasiones él habla de hermanos. En este caso le está llamando corintios. Nuestra boca, Corintio, os ha hablado con franqueza. No puedes pasar por alto la expresión, nuestra boca, franqueza, pero es más que palabra. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. En otras palabras, Corintios, no te he ocultado nada, he sido transparente. Lo que has oído de mí es lo que mi mente piensa, es lo que mi corazón, es como late mi corazón, me he hecho completamente vulnerable. Pero para que una relación pueda ser construida, tiene que haber confianza mutua. Cuando una de las dos partes o las dos partes no tienen confianza en el otro, porque se han prejuiciado en contra del otro, se hace entonces imposible construir eso. Y de ahí que el apóstol Pablo sigue insistiendo que como él ha sido transparente y franco, abriendo su corazón de par en par, ellos debieran hacer algo similar, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. El problema radica en que tú no puedes construir una relación con un corazón abierto y un corazón cerrado. Eso es una imposibilidad. Una relación implica intercambio de palabras, de emociones, de ideas entre una o dos personas, o entre dos personas o más, o entre grupos de personas. De manera que la única forma de que esto se puede arreglar, esta relación Pablo-Corintios, es si ambos traen su corazón y lo ponen sobre la mesa, y ese corazón es transparente y comienzan a lidiar
a ese nivel. Pero en primer lugar yo quería que viéramos justamente la franqueza y la vulnerabilidad del apóstol Pablo cuando le habló de esta manera. En segundo lugar, ahora que vimos el corazón del apóstol Pablo, yo quiero que veamos el corazón de los corintios. Porque Pablo acaba de mencionar que él ha abierto su corazón. Es como una manera de decir, corintios, yo no encuentro en mis palabras y tampoco en mi corazón la razón de por qué ustedes no sienten nada hacia mi persona y al contrario han terminado rechazando mi ministerio y mi apostolado. De una manera pastoral, él le comunica a los corintios que el problema no ha estado en él sino en ellos, y lo vamos a leer otra vez. El problema no ha estado en mi corazón, corintios, ha estado en el corazón de ustedes. Y Pablo quizás comienza a decir algo así, porque es frecuente que cuando tú comienzas a confrontar a alguien, que puede ser tu amigo, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser una oveja, cuando tú comienzas a confrontar a alguien, es frecuente que el otro entonces se sienta acusado y comience a devolver de una manera que o de forma literal dice no me acuses, o de una manera tangencial dice algo parecido, pero Pablo se toma el chance y de manera literal le dice a los corintios, el problema no está en mi corazón, corintios, está en ustedes. Imagínate que un pastor dijera eso hoy en día, inmediatamente lo tildaríamos de orgulloso, pero la palabra de Dios está aquí para atestiguar de que ciertamente ese era el problema. Escucha primero lo que Pablo, escucha otra vez lo que Pablo le dice en el versículo 11, para luego llevarte a lo que Pablo le dice en el versículo 12. Versículo 11 entonces, nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza, nuestro corazón se ha abierto de par en par. Eso es lo primero que le dice. Ahora escucha lo próximo. No estáis limitados por nosotros. El problema de esta relación no está en nosotros. Pablo está hablando por él y sus compañeros de ministerio, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Es ahí, Corintios, que está el problema. No está con nosotros. Y con esas palabras Pablo estaba revelando, Dios estaba revelando vía Pablo y su vulnerabilidad dónde estaba el problema. No tiene que ver con ellos, no estáis limitados por nosotros. Es ustedes que están causando la limitación. Yo he abierto mi corazón, pero he encontrado un corazón cerrado. Yo he abierto mis brazos, pero tus brazos están cerrados. Yo he hablado con amor, pero tú me devuelves con rechazos y acusaciones. Los corintios no tenían afectos por Pablo y sus compañeros. Y esos afectos se vieron coartados justamente porque habiendo sido infiltrados por falsos maestros y falsas enseñanzas, sus mentes se volvieron en contra de la persona que Dios le había enviado como maestro de la palabra. Si esos prejuicios fueron atizados justamente o precisamente por falsos maestros de la palabra, que no solamente enseñaron doctrinas incorrectas, sino que hicieron acusaciones falsas en contra de la persona que Dios había colocado sobre ellos como autoridad espiritual. No hay nada peor en el ser humano que el prejuicio. El prejuicio comienza con un mal sabor. Al mal sabor le sigue un distanciamiento. Y al distanciamiento le sigue entonces un ataque que en ocasiones es verbal y en otras ocasiones puede ser incluso físico. El prejuicio ha llevado a todo tipo de horrores en la historia de la humanidad. Desde la esclavitud en tiempos atrás hasta masacrar 6 millones de judíos en la Alemania de Hitler, considerando la raza judía como inferior a la raza aria, la raza de los alemanes. Y hoy en día los prejuicios están llevando al grupo ISIS a masacrar cientos de cristianos en el Medio Oriente. Los prejuicios no son solamente propios de la naturaleza humana. Los prejuicios son propios de la inmadurez emocional y espiritual. Y Pablo habla de eso.
En este texto, no solamente Pablo le dice, el problema no está con nosotros y con nuestros corazones, está con vuestros corazones, sino que Pablo le deja ver, de manera, como dice en inglés, by the way, de manera de pasada, que el problema está en su inmadurez. Escucha cómo Pablo se lo dice en el versículo 13. Ahora bien, en igual reciprocidad, paréntesis, os hablo como a niños. Ahí está la inmadurez. Corintios, si ustedes fueran maduros espiritualmente, no estuviéramos hablando de esto. Yo le estoy hablando como a niños. Y esta no es la primera vez que el apóstol Pablo se refiere a los corintios como inmaduros. Esta no es la primera vez que el apóstol Pablo se refiere a ellos como niños. Cuando él escribió su primera carta a los corintios un par de años atrás, les habló de que en ese momento ellos eran niños, inmaduros. Y ahora le escribe otra carta un par de años después y la congregación en Corinto siguió en la misma condición. Déjame leerte en qué términos Pablo le habló a su congregación hace 2 años atrás. Así que yo, hermanos, 1 Corintios 3, versículo 1 al 3, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contienda entre vosotros, no sois carnales y no andáis como hombres. Nota la evidencia de la carnalidad y la inmadurez, de acuerdo al apóstol Pablo, de acuerdo a Dios, inspirando a Pablo. Pues habiendo celos y contiendas, ahí está. Las contiendas no son típicas de la madurez emocional y espiritual. Los celos tampoco. Ese es un lenguaje fuerte para una congregación. Pero este es el padre espiritual de esta gente. Este es el hombre que ha hecho lo indecible por esta congregación, que lo rechazó y después de rechazarlo siguió amándolos. Y le dice entonces en estas palabras, cuando yo estuve con ustedes eran tan inmaduros que yo no pude entrar profundamente en la palabra, no pude darle el alimento sólido, yo le di leche. Y ahora le estoy escribiendo, eso él lo dice en la primera carta, todavía hay una segunda, o sea que Pablo está con ellos y son inmaduros, él se va, meses pasan, le escribe la carta y le dice todavía son inmaduros, meses pasan, más meses pasan, le escribe una segunda carta, le dice, y todavía estamos en lo mismo, Corintios. Y eso es lo que está dificultando mi relación con ustedes. Si tú lees la primera carta a los Corintios con detalle, tú descubrirás que esa inmadurez en ellos dio origen a celos, envidias, divisiones, carnalidad, prejuicios y acusaciones contra Pablo. Lo impresionante es que Pablo los amó de una manera cuando estuvo entre ellos, los amó de la misma manera cuando escribió la primera carta a los Corintios y les amó de la misma manera cuando escribió la segunda carta a los Corintios. Su dolor, su carga, su tristeza, como él expresa más adelante, que estaba escribiendo esta carta que estoy leyendo, la escribió con lágrimas. Su tristeza estaba en la falta de reciprocidad de parte de ellos. Versículo 13, yo lo leí. Ahora bien, en igual reciprocidad os hablo como a niños, vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Lo que Pablo está diciendo, si ustedes fueran maduros, yo no usaría este lenguaje. Y de hecho, con algunos de sus hijos, ustedes han hecho la misma cosa. En ocasiones, usted se ha sentado con alguno de sus hijos y le ha dicho, ¿quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Y quién paga esta casa? ¿Quién te compra los zapatos? ¿Y quién te alimenta? ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Pero cuando ese hijo ya está adulto y maduro, usualmente usted no usa ese tipo de lenguaje porque es como un poco ofensivo decirle a un adulto, sobre todo un adulto responsable, recordarle cosas que él sabe bien. Pero usted lo hace porque en la niñez se hace necesario educar a veces a los niños, justamente. Y Pablo eso es lo que está diciendo. Yo estoy hablando de esto y de esta forma porque le estoy hablando como a niños. Y como a niños tengo que decirle, ábreme tu corazón está cerrado.
a tu padre espiritual. Y eso no ha permitido que nosotros podamos relacionarnos adecuadamente. Una manera de recordatorio para poder traer este conflicto de un pastor y una congregación al presente, yo quisiera y hacerlo relevante para nosotros. No hacerlo relevante, es relevante, pero ver la relevancia es recordarnos que cada uno de nosotros, en mayor o menor grado, tiene prejuicios. Y de esa misma manera voy a recordarte que con toda probabilidad, si eso no lo hubiesen dicho por separado, prácticamente el 100% de nosotros diría, no, eso no es verdad. Pero la única forma de que no sea verdad en lo más mínimo es si tú tienes la mente y el corazón de Cristo y tú y yo no estamos ahí. Pero negaríamos algo que es una realidad humana. La pregunta es, ¿quiénes lo aceptan? ¿Quiénes se arrepienten? ¿Quiénes piden perdón? ¿O quiénes continúan con ello negando todo el tiempo que están prejuiciados? El prejuicio, oye, ¿cómo se llama? Prejuicio. Es algo que yo hago pre a algo. Tú escuchas algo y sin tener toda la evidencia llegas a una conclusión del pastor Miguel Núñez o de la oveja José Pérez. Y entonces está llegando a una conclusión basada en especulaciones. Especulaciones de cosas que tú no conoces. Especulaciones de motivaciones del corazón que tú no conoces. La palabra de Dios incluso nos prohíbe juzgar las motivaciones. Tú tienes que escucharlas y al escucharlas puedes confrontar las palabras que has oído, que es exactamente lo que tratamos de hacer. Pero muchas veces estamos imaginando cosas que están en el rango de las emociones y de los sentimientos y están en mi mente o están en mi corazón enfermo. Cuando tú lees la palabra, tú te encuentras prejuicios desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia prácticamente. Natanael era un hombre prejuiciado. Él preguntó que si algo bueno podía salir de Nazaret. Hemos encontrado al Mesías. ¿El Mesías de dónde? Es de Nazaret. De Nazaret. Y algo bueno puede salir de ahí. De República Dominicana. Como dijo, bueno, no voy a entrar ahí. Gracias, Dios. En Juan 7:41, tú escuchas que un grupo de personas vinieron pensando, escuchando que Cristo era el Mesías y dijeron lo mismo. ¿Y puede venir el Mesías de Galilea? Galilea era una provincia de campesinos. De la provincia Duarte va a salir, de Moca va a salir, diría en nuestro país. Y los judíos estaban prejuiciados contra los gentiles. Aquellos de nosotros que estamos más inclinados al prejuicio, de esa misma manera, entonces frecuentemente del otro lado de la moneda nos prejuiciamos contra uno y entonces la balanza del otro lado se va al favoritismo de otro. Escucha lo que Santiago 2:9 dice: pero si mostrarais favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. El prejuicio por definición es egocéntrico todo el tiempo, es condenatorio, es cerrado a escuchar, es cerrado a amar al otro, pretende conocer todos los hechos, pretende conocer lo que tú estás pensando. Está indispuesto a dar a la otra persona una segunda oportunidad. Y aunque no lo creas, el prejuicio con frecuencia es paranoico. ¿Qué quiere decir eso? Que con frecuencia está pensando que lo que el otro está haciendo, lo está haciendo por una razón que tú conoces pero que no has oído. ¿No ha tenido usted un poco de paranoia a veces? Diga la verdad, ¿eh? Es mejor decir que sí que ser mentiroso. No, porque cuando él dijo, él quería decir, él quiso decir, yo estoy pensando, yo estoy seguro. Ok, Dios. Y Pablo está tan dolido emocionalmente
que escucha literalmente, o sea, yo leía eso, yo trato de ponerme en sus zapatos cuando leo las cartas para poder como meterme en la historia y realmente lágrimas vienen a tus ojos. Escucha a Pablo, aceptadnos, está como rogando. Él no dice acéptanos, aceptadnos en vuestro corazón. Corintios, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. ¿Cuál es tu problema, Corintios? Uno casi puede sentir, yo no sé tú, pero uno casi puede sentir la profundidad de su tristeza, la agonía de su corazón, la frustración de no poder entender, la frustración interna de no poder entender. Aceptadnos en vuestro corazón. Es como si Pablo estuviera diciendo, ¿por qué me rechazas? No me rechaces. ¿Cuál es la dificultad que tienes en recibirme? ¿Qué te he hecho? ¿De qué manera te he dañado? Él no puede entender. Escucha, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Es como si Pablo estuviera diciendo a los corintios, en cuanto a palabras, nunca te hemos ofendido, corintios. Nunca te hemos dañado de esa manera. Cuando tú avanzas la carta, es triste. En el capítulo 12, estamos en el 6, y principio del 7, en el capítulo 12, Pablo todavía está argumentando con ellos acerca de la misma cosa. Y cuando tú llegas al capítulo 12, en el versículo 13, escucha lo que Pablo dice. Pues, ¿en qué fuisteis tratados como inferiores a las demás iglesias? Excepto en que yo mismo no fui carga para vosotros. Perdonadme este agravio. Corintios, no los traté, a pesar de su trato hacia mí, no los traté diferente que a las demás iglesias. Lo único que hice, Corintios, lo único que quizás te pudo haber sido ofensivo, es que yo no te fui de carga, no recibí salario tuyo, no recibí ayuda financiera. Pero si eso te ofendió, Corintios, perdóname ese agravio. Si te ofendí al no tomar dinero tuyo, Corintios, pues perdóname. Si eso te fue ofensivo, perdóname y abre el corazón entonces. ¿Te imaginas que un ministro de este calibre tenga que llegar a estos términos con sus hijos espirituales? Es triste pensar la condición del corazón humano. Es triste pensar que un padre espiritual e hijos espirituales pueden verse en una condición semejante al pie de la cruz. Y Pablo dice, a nadie hemos corrompido. En el texto original la idea es más bien, los falsos maestros, y en el contexto de toda la carta, vinieron y los corrompieron. Nosotros le hemos traído la verdad y a nadie hemos corrompido. El corazón de nadie ha sido corrompido por nuestras enseñanzas. De nadie hemos tomado ventaja, de nadie, absolutamente de nada. Pablo nunca les pidió a los corintios nada, nunca se aprovechó de ellos, nunca le pidió incluso que contribuyeran a la causa de Cristo, absolutamente nada. Lo único que hizo fue darle. Dice, Corintios, no entiendo, dime dónde que he fallado. Y es triste porque en el capítulo 12, como yo mencioné, llegaremos ahí meses después, Pablo está todavía argumentando en la misma dirección como mencioné hace un momento. Escucha lo que él dice en los versículos 17 y 18. ¿Acaso he tomado ventaja de vosotros por medio de alguno de los que os he enviado? Él está diciendo, yo le envié a alguna gente. Ahora dime ahora. De esa gente que yo le envié, yo me aproveché de ustedes a través de ellos. Próximo versículo, el 18. A Tito le rogué que fuera y con él envié al hermano. Parece un hermano que ellos saben a quién se estaba refiriendo. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de vosotros? Le envié a Tito. Él fue mi representación. Le rogué a Tito que fuera. Quizás Tito no quería ir sabiendo que me espera en boca de leones.
Pero le rogué a Tito que fuera. Tito fue. Dime si Tito obtuvo alguna ventaja de vosotros. Escucha la pregunta. ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? En otras palabras, Tito fue con instrucciones mías de cómo comportarse delante de ustedes. ¿No estuvimos Tito y yo con el mismo espíritu y seguimos las mismas pisadas? Respuesta, obviamente que sí, Corintios. Es impresionante que el padre espiritual de esta congregación y el misionero por excelencia del primer siglo, de todos los siglos, esté en esta controversia con la iglesia que él plantó. Cuando tú consideras la condición del corazón humano, realmente es digno de lástima. Pablo dice, lo único que puedo pensar que le pudo haber sido ofensivo es que no le pedí dinero y aún así me acusaron sin tomar dinero de ustedes. Pues no estáis limitados por nosotros, estáis limitados por vuestros sentimientos. Las iglesias de Macedonia fueron más nobles que estos corintios, eran iglesias sumamente pobres a los que Pablo intencionalmente le dijo no me den dinero y ellos le dijeron no Pablo, ¿cómo tú no vas a pedir eso? Déjanos contribuir a la causa. Y ellas dieron dinero, de manera que Pablo estaba poniendo de manifiesto dónde estaba el problema. Habiendo escuchado todo eso, yo creo que las personas que están aquí que mejor me pueden entender son algunos padres. Algunos padres que se han visto en esta condición, porque no todos se han visto en esta condición. Padres que le han dado a su hijo el mejor esfuerzo posible, las mejores condiciones. Padres que se han privado absolutamente de todo para entregárselo a sus hijos. Habiendo ellos recibido todo lo que le dieron, en una conversación posterior, yo sé que esto se ha dado más de una vez porque he estado en consejería con padres. Habiendo ellos recibido eso, habiendo tú entonces sentándote con el hijo y decirle al hijo o la hija o los hijos, hijos, pero valoren lo que sus padres han hecho por ustedes. Ellos hicieron eso porque quisieron, yo nunca se lo pedí. Yo no sé si usted lo ha oído, yo lo he oído más de una vez. No hay nada más ingrato que un hijo haber recibido todo lo que ha recibido de un padre y luego decir que eso ellos lo hicieron porque le dio la gana, porque ellos nunca se lo pidieron. Oh my goodness. Si tú has estado ahí, tú entiendes esta carta. Tú entiendes el dolor de Pablo. Corintios, ¿qué hice? ¿De qué manera fue que lo que he hecho es darles? Tito no se aprovechó de ustedes. Nosotros somos de un mismo espíritu. Y pensar que este lenguaje tenga que ser usado entre un padre espiritual y los hijos espirituales, yo no sé para ti o para mí, pero es extremadamente deprimente. Ahora nota el corazón bondadoso y no condenatorio del apóstol Pablo en 7:3. No hablo para condenaros, porque he dicho antes que está ahí nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Wow. Este corazón humilla a cualquier persona. Tú me rechazas, tú me rechazas, tú me rechazas. ¿Y sabes qué, Corintios? ¿Tú sabes por qué yo te puedo decir que no te estoy condenando? Yo te estoy confrontando, pero no me digas que te estoy condenando, porque ustedes están en mi corazón para morir juntos y para vivir juntos. Si hay algo que es típico del corazón humano, de la naturaleza humana, es no aceptar la parte que nos corresponde a nosotros. Eso es típico desde la época de Adán y Eva. Usted conoce la historia, la mujer que tú me diste, no la serpiente. Y Pablo le dice a los corintios, mira, antes de que tú me digas algo, antes de que me digas, me está condenando Pablo, no hablo para condenaros. De manera que te puedes economizar esa parte. Y la mejor evidencia de que no te estoy condenando es que te estoy diciendo que ustedes están en mi corazón para morir juntos y para vivir juntos. De manera que no hay forma de que yo me pueda sacar esta congregación de mi corazón.
Pero lo más probable es que los corintios no creyeran estas palabras de Pablo, porque cuando el corazón está cerrado, cuando no hay confianza en ese otro, no importa cuán sentidas puedan ser las palabras, ese otro que la escucha no las cree. Es así. Y si tú alguna vez has estado ahí con el corazón cerrado, o alguna vez estás en el futuro, o nosotros vamos a reaccionar exactamente de la misma manera. No hay nada peor que un corazón cerrado y una mente cerrada a razonar, porque el corazón resentido es cerrado por naturaleza. No hablo para condenaros, de manera que no me diga que te estoy condenando, porque he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Los corintios rechazaron el apostolado de Pablo. Imagínate esto, Pablo es el apóstol, Pablo siembra, planta la iglesia, rechazan el apostolado de Pablo, reciben, le dan la bienvenida a falsos maestros, rechazaron su autoridad y lo acusaron falsamente. Y después de todo eso, Pablo dice, Corintios, estáis en mi corazón para vivir y para morir. La única gente que yo he oído con un lenguaje similar son esos padres de que yo estoy hablando, que a pesar del rechazo de sus hijos, que a pesar de del orgullo y la ingratitud de sus hijos, llegado el momento, estarían dispuestos a morir con ellos y a vivir por ellos. ¿Sí o no, padres? Y la razón por la que esos padres sienten así es porque eso es una pequeña evidencia del corazón de Dios. Si hubo alguien que dio evidencia de que tenía a un pueblo en su corazón para morir juntos y para vivir juntos, fue la persona de Jesús. Porque cuando Él fue a la cruz y murió, cuando Él murió yo morí, y cuando Él resucitó el domingo y salió de la tumba, cuando Él resucitó yo resucité. Él ha estado conmigo, yo he estado con Él para vivir juntos y para morir juntos. Y eso es lo que está saliendo a relucir a través de la vida de Pablo, de un corazón formado por Dios a su imagen, y aquí está la evidencia. Y Pablo está diciendo a los corintios, a pesar de todo eso, no hay nada que ustedes puedan hacer para salirse de mi corazón. Aunque ustedes no me han dejado entrar, me han cerrado el suyo. Y finalmente, yo quiero que veas la evidencia de un corazón sano. Vimos la evidencia de un corazón no condenador, cuando hablamos ahora, ¿verdad? De que Pablo le dice, no hablo para condenaros, y de un corazón bondadoso, pero ahora yo quiero que veas la evidencia de un corazón sano. Porque el apóstol Pablo da muestra de tristeza por no haberse podido reconciliar con los corintios. Él está triste, está agobiado, está cansado, está cargado de sus inmadureces. Lo increíble del apóstol Pablo es que esas experiencias con ellos no lograron enfermar su corazón. Oh, si Dios lograra hacer eso en cada uno de nosotros. Si las experiencias con ellos no lograron enfermar su corazón, imagínate si esa fuera la condición de cada uno de nuestros corazones. Escucha, Pablo, habiendo recibido todo este rechazo, habiéndole dicho, ábreme el corazón, habiéndole dicho, son como niños, habiéndole dicho, ustedes corintios están prejuiciados conmigo, habiéndole dicho, no sé en qué lo he ofendido, no lo he dañado, no lo he corrompido. Escucha cómo él termina este texto del día de hoy. Yo no sé cómo Pablo lo hizo, pero lo hizo. Mucha es mi confianza en vosotros. ¿Really? ¿De verdad, Pablo? Tengo mucho orgullo de vosotros. ¿De verdad, Pablo? Lleno estoy de consuelo. ¿Se lo entiendo mejor? Y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Cuando un corazón se endurece, lo primero que ocurre es que la confianza desaparece. Pablo dice, mucha es mi confianza en vosotros. Este corazón está endurecido. Porque él sigue confiando en que ellos van a despertar, en que ellos van a madurar, en que ellos se van a dar cuenta de que ellos van a despertar a una realidad que ellos conocen y van a volver donde Pablo les dice, finalmente lo vimos. Eureka, eureka, lo he encontrado. Y tú ves cosas así.
Tú ves cosas así en la vida del Señor Jesucristo. Pedro lo niega 3 veces. No te conozco, no te conozco, no te conozco. 3 días después el Señor resucita y lo primero que hace es que le manda en buen dominicano, un mandado, un recado, un mensaje con las mujeres. Vayan, díganle a los discípulos y a Pedro. Y Pedro tiene otra oportunidad. En otras palabras, el amor de Cristo por Pedro le dio confianza en Pedro otra vez. No por el testimonio de Pedro, porque hacía 3 días Pedro me había negado. No es por el testimonio de Pedro que le estoy devolviendo la confianza. Es porque mi corazón amoroso, dice Cristo, quiere creer que este Pedro va a hacer otra cosa en el día de mañana. Que el rechazo de Pedro justamente lo capacitó para ser un mejor Pedro mañana. El rechazo hacia la persona de Jesús. Y si no me crees que es el amor que hace eso, escucha cómo este mismo Pablo le define a la misma congregación de los Corintios el amor. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree y el amor todo lo espera. Ahí está la confianza. ¿Va entendiendo? La mejor muestra de un amor verdadero es cómo ese amor responde cuando es maltratado. Déjame decir eso otra vez. La mejor muestra de un amor verdadero es la forma como ese amor responde cuando es maltratado. Y si no me crees, tú le das otra mirada otra vez al Calvario y tú escuchas ahí en tu mente las palabras de Cristo cuando estaba siendo maltratado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El amor que solo responde bien cuando es bien tratado no es amor, es conveniencia. El amor que solo responde bien cuando es bien tratado no es amor, ágape, es conveniencia. Es de la ley del talión, 1 por 1. Ojo por ojo, diente por diente. Me tratas bien, te trato de cuchi cuchi. Me tratas mal, te muerdo. Próxima expresión en este versículo 4. Tengo mucho orgullo de vosotros. En nuestros tiempos, esa palabra orgullo inmediatamente es como negativa y Pablo la usa, la palabra la usa. Porque el problema no está en la palabra, el problema está en el corazón. La palabra orgullo, en un corazón puro, para el puro todas las cosas son puras, dice la palabra. En un corazón puro, el orgullo tiene que ver con la valoración que tiene de otros. Cuando tú dices, estoy orgulloso de ti, en un corazón puro es, te valoro tu logro, valoro lo que Dios ha hecho de ti. Tiene que ver con aprecio, tiene que ver con elogio, tiene que ver con alabanza. Alabo, por así decirlo, en el buen sentido, lo que Dios está haciendo, cómo Dios te ha dotado, cómo Dios te ha prosperado. Escucha cómo Pablo le escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, en 1:4. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros. Pablo usa la palabra sin ningún problema, sin ningún tapujo. Hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Pablo estaba entre los tesalonicenses y cuando salía a otras iglesias le decía al Señor, yo estoy muy orgulloso de aquella iglesia porque en medio de la aflicción, de la persecución, se han portado como de una manera digna del nombre de Cristo. Tengo orgullo de ellos, sin ningún problema. Era la manera de Pablo elogiarlos. Y en el caso de los corintios, tuve que darle mucha vuelta en mi mente para saber cómo es que Pablo lo iba a elogiar. A pesar de todos estos sinsabores, él está orgulloso de ellos, no por su legado, no por su testimonio, sino porque hasta donde Pablo puede ver, ellos son hijos de Dios, en sus inmadureces. Y como esto tiene que ver con elogio, y esto tiene que ver con alabanza, yo alabo a Dios, yo te elogio, porque por lo menos eres hijos de Dios. Y Dios va a hacer su obra. En el tiempo Dios la va a completar.
La tercera frase de este versículo 4 es, lleno estoy de consuelo. Eso es más fácil de ver. Claro, Dios sabe lo que a Pablo le falta. A Pablo le falta el corazón de los corintios, pero no el corazón de Dios. De tal manera que Dios está consolando a su siervo en medio de la falta de afecto de parte de los corintios hacia él. Y él puede decir, aunque el afecto de ustedes me hace falta, yo estoy lleno de consuelo de parte de Dios. Eso es como Pablo llama a Dios, el Dios de toda consolación, en el capítulo 1. Usualmente los hijos debieran consolar a sus padres en sus años mayores, en sus dificultades, en sus debilidades. Y les puedo decir, amados hermanos, que una de las mejores cosas que Dios me ha regalado es cuando algunos de ustedes o muchos de ustedes a lo largo de los años, en diferentes momentos de dificultad típica de lo que es la vida humana y el ministerio, han venido, me han escrito, me han llamado para consolarme. Ustedes no usaron la palabra consuelo, pero era obviamente lo que ustedes estaban haciendo. De manera que eso que yo he recibido de parte de ustedes es como lo que usualmente ocurre, pero que en el caso de Pablo no estaba pasando. Pero él dice, ¿sabes qué? Ustedes no me han dado su consuelo, Dios me ha dado el consuelo. Estoy lleno de consuelo. Y finalmente dice, yo sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Oye lo que Pablo no dice, él dice, yo sobreabundo de gozo y no tengo ninguna aflicción. No. Pablo está admitiendo, él se ha vulnerado, él se ha transparentado, esto me aflige, pero en medio de la aflicción horizontal que yo experimento, yo tengo un gozo vertical que tiene que ver con Dios, que es como una paradoja, como que es difícil de entender cómo es que tú tienes aflicción y gozo al mismo tiempo. Es como el mar, ¿verdad? Cuando hay un ciclón en la superficie, las olas son súper altas, tú te vas a 30, 40 metros de profundidad y el mar está tranquilo al mismo tiempo. Pues hace una cosa como esa, como una aflicción en la superficie y un gozo en la profundidad. Y es que el Hijo de Dios es capaz de sentir gozo y aflicción al mismo tiempo. La aflicción viene de la experiencia humana por la cual tú estás pasando y el gozo viene de la relación divina que tú mantienes. De manera que la aflicción es humana, pero el gozo es divino. La aflicción es de la tierra, pero el gozo es del cielo. La aflicción viene del trato humano de unos con otros, muchas veces. Pero el gozo viene del trato divino de Dios contigo. Voy a decir eso una última vez. La aflicción viene del trato humano de unos con otros, pero el gozo viene del trato divino de Dios contigo. Que Dios nos dé la humildad de corazón para irnos de este lugar reflexionando, meditando, rumiando en estas palabras que no fueron simplemente de Pablo para su congregación, son para todos nosotros. Y que nosotros podamos ver realmente cómo espera Dios que nos amemos unos a otros. Cómo espera Dios que no acusemos y especulemos contra ese otro de cosas que no conoces. ¿Cómo espera Dios que no manipulemos nuestras relaciones? ¿Cómo espera Dios que seamos francos, transparentes, humildes? Que sepamos amarnos a pesar de cuando tengamos las diferencias. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.